Buenas tardes. Soy Gustavo De Lucchi, profesor adjunto de la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, y quiero advertirles que esta es una clase para alumnos, puede ser también para médicos, así que quienes no lo sean pueden que se aburre o encuentren lenguaje un poco técnico. El tema de hoy es duelo, y lo que tienen en pantalla es una de las tantas definiciones de estresores. Viene al caso porque el duelo siempre se da por algún evento externo. En Argentina tenemos una sola palabra para definir las reacciones frente a la muerte de un ser querido o las reacciones frente a la pérdida de algo material o de alguna situación. Finalmente, el luto es la expresión social de esta pérdida. Ustedes saben que en distintas partes del mundo el duelo por la muerte de alguien se lleva de distinta forma. Hay gente que usa vestimenta negra, hay gente que usa o usaba lazos. Es una cuestión ya más hasta vinculada a veces con lo religioso. Ahora, si hablamos de duelo, o sea, las reacciones producidas por la muerte de un ser querido, la cultura, el tipo de muerte, la rapidez con que se produjo la muerte, son factores que hacen que los duelos repercutan distinto. Yo los agrupé, estas características, para, digamos, los factores culturales los metí juntos con el estilo de personalidad de cada uno. Y a ver, siempre daba el ejemplo que cuando muere Lady Di, ustedes seguramente no lo vieron en vivo, sus hijos y el esposo estaban paraditos derechos sin que se les caiga una lágrima. Eso no quiere decir que no quisieran a su madre. Y en el otro extremo tenemos las Lloronas de México, o tenemos en Italia gente que cuanto más expresa, parece que más quiere a quien se murió. Y la realidad, que no nos vayamos tan lejos, porque estos eran ejemplos antiguos. Hoy, ¿quién de ustedes no vio el meme de los africanos bailando con el ataúd? Y quizás hasta hayan visto a la perrera que perreaba al son de una música muy movida arriba del ataúd de su esposo, porque parece que ese había sido su último deseo. A ver, respecto del tipo de muerte, la rapidez de la pérdida y la capacidad que tengo para adaptarme o empezar a pensar que me voy a quedar sin mi ser querido, no es lo mismo que atendamos el teléfono y nos digan: se acaba de morir tu papá en un accidente de tránsito, que nos digan que nos vayamos haciendo a la idea que nos vamos a quedar sin papá después de varios meses o un par de años en el que fue sobreviviendo a una enfermedad y terminó sus últimos días en su casa. Finalmente, no es lo mismo que se muera el señor que nos lava el auto, que nos lava el parabrisas del auto en la esquina, que se nos muera, obviamente, nuestro propio hijo. Creo que de esto no hay que hacer mucha aclaración. Lo que algunos a veces no saben es que el tipo y velocidad de muerte hace que la gente reaccione distinto. Y obviamente, así como les digo que 3 años a un miembro de una familia le permitió hacerse a la idea que se quedaba sin su hermano, a otro no le fueron suficientes y tardó varios meses en reponerse por no poder creer que su hermano estaba muerto, cuando ya
3 años antes, al momento del diagnóstico, le habían dicho que era una enfermedad terminal y que probablemente dure pocos meses. Chicos, como siempre, hay diferencias interindividuales que hacen que uno reaccione de una forma u de otra. Y también, perdón, depende del vínculo que uno tenga con la persona. Sí, por supuesto. El Es el vínculo puede último ser más ejemplo. cercano o menos cercano. Ahí entraría dentro de la importancia de lo perdido. A ver, no quiero que tomen clichés o títulos, el señor que me limpia o mi hijo. Hay gente que un hijo le puede interesar más que otro. Hay gente que un hermano le puede interesar más que otro. Conozco gente que darían la vida por su hermano y conozco gente que pagarían para que su hermano esté muerto. Entonces no es que uno pueda hacer una puntuación. Si murió hermano, vale tanto. No. La realidad es que hay que analizarlo acorde a la persona que me están trayendo. A ver, si ustedes quieren, les puedo poner un ejemplo particular. El tema, chicos, es que de la muerte, si te ponen a pensar, la muerte es algo del que no zafa nadie. Nadie. O sea, todos nos vamos a morir y de eso no se habla. No se habla por superstición, no se habla porque va a pasar dentro de mucho. Y a mí se me iba a pasar dentro de mucho la muerte de mis viejos, pero crecí y de pronto, ¡pum!, me quedé sin padres. Está bien, yo tengo casi una obsesión con este tema, porque soy de los que creen que se pueden minimizar el dolor si uno lo tiene en cuenta que puede suceder. A ver, no va a haber terapeuta que te vaya a hacer pasar el dolor de la muerte de tu viejo que se murió la semana pasada. Pero una cosa es que me digas, estoy muy mal porque se murió mi padre, y otra, lo que yo digo es agregarle dolor al dolor. ¿Qué significa esto? ¡Ay! A mi viejo le gustaban las tortas fritas y yo no se las llevé. ¿Y por qué no se las llevé? Decime si no podía haber dejado de mirar un poco Instagram y hacer las tortas fritas y llevársela. Entonces después tenés la muerte de tu papá y la culpa de que no le llevaste las tortas fritas, es un ejemplo idiota, que no cumpliste con el deseo de él. Esto lo veo muy a menudo, muy a menudo. Entonces, y ya cuando te quedaste con la culpa, es difícil que te la saque. Entonces, ¿qué es mejor? No te quedes con culpa. Si tenés un viejo que después vas a terminar llorando por las cosas que no hiciste, pues hacelas. Les pongo un ejemplo personal. Mi mamá se murió hace 2 años de un cáncer de estómago. Yo tuve la posibilidad de quedarme 365 días con mi vieja acompañándola, o casi, y terminó muerta de mi mano. ¿Me dolió? La pelota sí me dolió. Todos los días me sigo acordando de mis viejos y prefiero acordarme con un recuerdo lindo. Su hermana, que hoy tiene 90 años y está muy bien de acá arriba, no solamente que no se repone, sino que en un momento sentí la necesidad de recordarle, y ella lo sabe, que adoraba a mi vieja, pero que yo no esté llorando como ella no significa que esté bárbaro y que esté perfecto. Y la convenció un argumento racional. Claro, chicos, racionalidad no es hacer psicoterapia y no siempre funciona, pero ayuda. Entonces le dije, ¿te acordás, Emilia, de José Luis, mi compañero de la secundaria? Uno de mis pocos compañeros que en mi casa recuerda. Le digo, si yo voy llorando como vos y no puedo creer y no puedo creer y no puedo creer que mamá se haya muerto, José Luis me podría decir, Gustavo, querido, arrancá. Disfrutaste de tu vieja 48 años más que yo. Acordate que la mía se murió cuando tenía 12 años. Bueno, a mí me funciona. ¿Qué significa me funciona? Yo tiendo a agradecer lo que tengo y no quejarme demasiado por lo que no tengo. Yo soy de los que
en el vaso disfruta por la mitad del vaso que tiene y no la parte del vaso que le falta. Esta clase no es para hablar de mí. Esta clase es para darle algunos argumentos de alguna forma de solucionar problemas frente a las pérdidas en general. Ojo que esto que focalizamos nada más que en la muerte de alguien es equivalente para cualquier otra pérdida, para una pérdida material. Obviamente tomamos el duelo por la muerte de alguien como las penas más serias, si ustedes quieren. ¿Alguna pregunta o están de acuerdo hasta ahí? Bien. Yo lo único que quería... No, que me quedó un concepto de eso de la mitad del vaso lleno y la mitad del vaso vacío, que generalmente nuestra sociedad, y un poco también porque lo que nos inculcan en las televisiones, en las películas, hacemos mucho más drama a veces de situaciones que a veces no miramos el vaso lleno cuando lo tenemos que mirar. Y inculcado de eso, como que estamos mirando siempre el vaso vacío en vez del vaso lleno. Como que hay una sociedad inconformista en el día, lo que noto yo. Lo tuyo fue una afirmación. Si fue una afirmación, estoy de acuerdo. Si fue una pregunta, no llegué a entender qué me quisiste preguntar. No, una afirmación, como que yo veo una sociedad mucho más inconformista. En todo aspecto. Y generalmente veo cada vez más gente que tiene depresión por ese aspecto. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Pero ahí están los factores de la personalidad de cada uno. No somos todos iguales. Chicos, les cuento un ejemplo tonto. Hagan de cuenta que uno de ustedes cumple años, tu mejor amiga se fracturó una pierna, no pudo ir al cumpleaños. ¿Qué hiciste? ¿Te acordaste? ¿Te llamó? ¿Te mandó una historieta de Instagram? Está todo bárbaro. ¿Te acordaste de ella? Guardaste 5 sanguchitos de miga, tu viejo tiene un tapón para la botella de champán, te llevaste media botella de champán y al otro día dijiste, amiga, sé que te hubiese gustado estar conmigo, pero no pudiste. Entonces yo, que sos la persona más importante para mí después de mi familia, vengo a festejar con vos. Y esta historieta puede tener 2 finales. Una amiga optimista, macanuda, póngale las características que ustedes quieran, que diga, la pucha, esta mina sí, ayer estuvo festejando con 30 personas y sin embargo le buscó al viejo, tapó el champán para que no se le vaya el gas, lo puso en la heladera, me trajo los sanguchitos y hoy está festejando conmigo. Esa piba disfrutó de la mitad del vaso que le llevaron. Y otra puede pensar para sí misma, pijotera de mierda. Mira si no podría haber comprado sanguchitos hoy y traerse una botella entera de champán, aunque no la terminemos. ¿Por qué tuvo que traer la botella de ayer? Hay 100 y pico de personas mirándome. Algunos se van a identificar más con el primer ejemplo y otros con otro. No les voy a pedir a ustedes que me digan quién está de acuerdo con una cosa o con la otra. Yo, chicos, fui el que siempre disfrutó de la mitad del vaso. Disfrutó y agradeció. Perdón, vamos a sacar en la primera persona. Se vive más feliz, con menos problemas, cuando uno puede encarar la vida de esa forma. Y ojo, por las dudas, disfrutar de la mitad del vaso lleno no significa te hago creer que el vaso está lleno hasta arriba. Eso es mentir, eso es negar. Entonces, pero bueno, es una cuestión de actitud, dada por la personalidad de cada uno de nosotros. Por eso los duelos también, por eso enunciamos que los duelos varían de acuerdo a la personalidad de la gente. A ver, a principios de este siglo alguien intentó resumir que quien padece una pérdida pasa por estas 3 primeras etapas, pero no quiero dejar de nombrar a Kubler-Ross, que fue quien más ha estudiado las reacciones de duelo en la gente, y básicamente no voy a detallar cada una de las etapas, porque creo que no son muy difíciles de entender, y se sabe,
típico el no puedo creer que se haya muerto. Ojo, tenemos que también aprender a jerarquizar síntomas, porque no es infrecuente que alguien de los primeros días próximos a la muerte de un ser querido venga y diga, doctor, usted sabe que me pareció que me hablaba. Usted sabe, y si vos te acordás de la clase de la semana pasada, decís, uy, sonidos que no existen, alucinación, le meto un antipsicótico. No, no. Uno tiene que poder trabajar y preguntar con esto para ver la jerarquía. Es muy fácil diferenciar esa sensación de me parece que está bien, me parece que lo vi pasar o que me dijo algo, de la franca alucinación o la elaboración de una idea delirante. En eso no se van a confundir. A ver, no es infrecuente el enojo con la vida, el enojo con Dios para el que es creyente, el enojo con el que se murió a veces. Ni les cuento cuando alguien se suicida. Entonces, de lo que más les voy a hablar hoy es de la etapa de depresión, que es donde generalmente nos tienden a consultar antes de que uno termine resolviendo el duelo sin inconvenientes, antes de que terminemos aceptándolo. Y no me olvido de que ustedes no han visto todavía depresión, y que, ojo, si uno dice depresión a secas, lo primero que hace es lo trato. Le doy medicamentos. Las depresiones se tratan con medicamentos. Y no es lo que hay que hacer en este caso. Si ustedes se acuerdan de la semana pasada, yo creo que les remarqué bien que en general todo lo que es endógeno, todo lo que viene de adentro responde mejor a los psicofármacos. Mientras que todo lo que nos pasa producto de la vida misma es mucho mejor el acompañamiento, el tratamiento psicoterapéutico. Y chicos, nadie dudaría de que este es el caso de los duelos. Corto un ratito y les pongo solo algunos, no son todos, no tienen por qué saberlos, porque recién el año que viene les vamos a enseñar lo que es depresión. Lo que tienen adelante son los síntomas de un episodio depresivo mayor o depresión a secas. Y el espacio que me quedó entre los 3 primeros síntomas y los otros no fue una desatención mía, sino que esos 3 síntomas de arriba son los más importantes. 2 de esos, el lejano, más uno de esos 2 tienen que estar sí o sí para que uno diagnostique depresión. Con aquello de que todos podemos tener más de una cosa, también puede ser que una persona se haya muerto alguien y haga una depresión. En cuyo caso, si sería una depresión de las endógenas, habría que medicarlo. Porque acuérdense, los duelos con evolución normal no se medican. Creo que es procedente una frase que dice que al tiempo no le gusta que hagamos las cosas sin él. Hay que dejar pasar el tiempo para que uno evolucione los síntomas. Y me acuerdo de hace 3 años atrás, llega a la consulta una señora de unos 65 años acompañada de un hijo treintañero y otros rondando los 40. Yo atendía los días martes. Se sientan los 3 y toman la palabra. La señora estaba apesadumbrada, se le veía que había llorado, no los conocía, y les pregunto en qué los puedo ayudar. Yo sabía que atendía a la señora porque el turno estaba a nombre de una mujer. Me dice, doctor, estamos re preocupados por mamá, porque desde que murió papá no sale de casa, se ha quedado mucho tiempo en la cama, la invitamos a que venga a casa, le dijimos si no quería ir al shopping a Buenos Aires, y mamá llora. Entonces, mi primer pregunta es,
¿cuánto hace que falleció papá? Y me dijeron, el jueves. Mi padre había muerto hacía 5 días, 4 días que lo habían enterrado. No le permitimos a mamá que esté apesadumbrada, que se quede en la cama, porque tampoco estaba haciendo un teleteatro que no sabía, generalmente la gente no sabe cómo solucionar. Entonces, y ahí van a preguntarme ustedes, y Gustavo, ¿cuánto es el tiempo normal de un duelo? No hay. A ver, no hay. Francamente, no podés estar como el primer día al año, pero tampoco podés pretender que tu mamá al 5.º día se le haya pasado. Pasó toda la vida con ese tipo. Fue lo mejor que le pasó en la vida y vos querés que en 4 días tu mamá esté como que no le hubiese pasado nada. Y además, cuando fue la muerte por un accidente. Entonces, cuando hay depresión se trata, cuando hay duelo normal no. Cuando hay una depresión producto del duelo, pero que es justamente producto del duelo y no endógena, uno puede hacer un acompañamiento psicoterapéutico y no da psicofármacos. O da psicofármacos solo si tenés que solucionar algún síntoma. Si tiene un insomnio terrible, mejorás el insomnio. Si tiene mucho nerviosismo durante el día, le tratás el nerviosismo. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, yo quería saber, ¿puede ser que se dé una depresión endógena a raíz del duelo? O sea, que comience como algo producto del duelo y que termine siendo algo como para medicar. Sí. Y si quieren, les respondo una pregunta más general. Algo que empezó como reactivo, puede ser por una muerte, porque me dejó mi esposa, o porque me echaron del trabajo y estoy en bancarrota, puede con el tiempo terminar siendo endógeno. Sí, la respuesta es sí. Ahora, yo necesito, o quiero darle algunos tips que a ustedes los pueden ayudar a hacer un diagnóstico diferencial entre lo que es la depresión endógena y lo que es algo reactivo. Y justamente esos tips radican en esas 3 cosas que les dejé. Cuando alguien te dice que está muy triste y que la pasa mal, uno debe preguntar si llora. Puede que el individuo no llore, o puede que llore mucho. Entonces, si llora mucho, le preguntas, después que terminás de llorar, ¿sentís un alivio como te descargaste o estás tan tenso y angustiado como antes de llorar? Lo que es reactivo, chicos, el llanto suele aliviar la angustia, mientras lo que es endógeno, o no hay llanto, o hay llanto y cuando termina de llorar es exactamente igual que cuando hubiese empezado. Por otro lado, cuando veamos trastornos del sueño, vemos que generalmente las depresiones cursan con insomnio. Dejemos las depresiones que duermen mucho. Cuando la depresión cursa, cuando uno tiene un insomnio, debe diagnosticar si es del comienzo de la noche o del final de la noche. O sea, es la persona que se va a dormir, da vueltas como los perritos 2 horas y después se duerme, o la persona que se va a dormir bien y se despierta mucho más temprano de lo que se tiene que despertar. A este le llamamos insomnio inicial, a este lo llamamos insomnio terminal. Todo lo que es reactivo suele tener insomnio inicial. Si ustedes quieren, la mnemotecnia sería algo así. El paciente se va, cuando no se acuerden, yo te pregunto qué tipo de insomnio tiene un paciente con una depresión reactiva. Lo reactivo es, se va a dormir con preocupaciones a la cama, el bocho le va a 5.000 y eso no le permite conciliar el sueño. Mientras, el individuo que tiene una depresión endógena se duerme como se tiene que dormir y se despierta 3 horas antes. Pues, quien tiene una depresión reactiva, término que hoy ya no existe más, les quiero contar, el término depresión reactiva no lo van a encontrar en ningún manual, luego les cuento en qué se transformó, pero a los fines de seguir este teórico,
seguimos con síntomas depresivos. Reactivos es el que tiene insomnio inicial. Si el paciente te dice, no, doctor, yo me voy a dormir bárbaro y me despierto muy temprano, pues eso tiende más a ser endógeno. Chicos, ninguna de estas tres cosas son patognomónicas, ¿eh? Finalmente, yo le pregunto a los pacientes, ¿hay gente que se siente igual en todo el día o hay gente que cambia y cambia de cualquier forma? Pero hay gente en la que sus síntomas tienen un patrón. Por ejemplo, hay gente que me dice, doctor, yo me siento mal todo el día, pero las mañanas son un suplicio. Y cuando viene la tardecita estoy un poco mejor. Y hay gente que te dice, no, doctor, yo prefiero la mañana porque a medida que va cayendo la noche, es peor. Ya estamos pensando en depresión reactiva, ya no es un duelo no complicado, ¿sí? Claro. Perfecto, me confundí en eso. Perfecto, ahora sí. Entonces estamos de nuevo, fíjense, Gracias. acá arriba dice depresión. Sí. Entonces, lo que estoy intentando darles tips para diferenciar lo que sería una depresión endógena que merece ser tratada con antidepresivos de una depresión reactiva que tenemos que hacer un tratamiento psicoterapéutico. Ya les hablé del llanto, les hablé del problema del sueño y termino con esto. Las depresiones reactivas suelen tener una mejoría a la mañana y a medida que pasa el tiempo del día, el transcurso del día, más que nada cuando cae la nochecita, el paciente se siente peor. Las depresiones endógenas, juéguense la vida que te dice, doctor, me tira a la cama, no me levantaría, después me siento mal, pero después del mediodía empiezo a sentirme un poquitito más aliviado. Entonces, esto era... Perdón, no me quedó claro lo del llanto, digamos, el paciente no llora, es una depresión endógena, y si llora sería que alivia la angustia. Está bien, ustedes se habrán dado cuenta que yo no soy el mejor hablado. Uso muchos términos coloquiales. Lo que entendí del llanto era cómo se siente la persona después de haber llorado. Si siente esa descarga. Está bien. Lo que les quiero decir es, les llamo la atención en cómo lo expresaste, no porque quiera corregirte tu forma de hablar, sino porque temo que se queden con una idea. Si llora así, es así, si llora así, es... Estos son tips que me ayudan a darme cuenta si está más para el lado de lo endógeno para medicar o no. Y concretamente, en la depresión endógena o el paciente no llora o si llora cuando termina de llorar, no se calma. 2. El insomnio suele ser terminal, en la endógena estoy hablando, y la desmejoría suele ser matutina. Mientras que en todo lo reactivo, el final del día es el peor, le cuesta comenzar a dormir y suelen llorar profusamente y después de llorar, qué alivio, doctor, pude descargarme. ¿Quedó claro ahora? Sí, Bien. profe, yo tengo una duda que también creo que no me quedó claro, porque estábamos viendo la depresión como complicación del duelo, como parte del duelo complicado. Lo que no me queda claro es una persona que está atravesando un duelo, que nosotros queremos ver qué tipo de depresión tiene, ¿cómo se determina qué tipo de depresión desarrolla? ¿No entiendo? ¿Puedo agregar? Un duelo no tiene por qué tener depresión. Duelo es depresión. Vamos a empezar por ahí. No, pero no dijimos que era como un duelo complicado, este caso que se presente con depresión. Por eso, la mayor parte de la gente transcurre en duelos con los síntomas de las distintas etapas que les dimos y no tomen ahí depresión textualmente, porque si no quiere decir que, según Kubler-Ross, todos tendrían que tener la entidad clínica depresión. Y no es así. Lo que pasa es que son los momentos en los cuales, previo a la resolución, uno empieza a sentirse triste, desganado, pero no necesariamente tenés que tener un episodio depresivo de ninguna de las dos variantes. Ahora, cuando el duelo se complica, se puede complicar con síntomas depresivos, que si tienen
característica reactiva, el tratamiento es psicoterapéutico. Si pasado el tiempo el paciente persiste con los síntomas y te vas dando cuenta de que es difícil sacarlo, y seguramente tengas que terminar dándole un antidepresivo. Son la minoría, pero puede ocurrir. A ver, también puede ocurrir que un individuo que ya tiene hecho el diagnóstico de depresión, porque tuvo episodios anteriores, se le muera a alguien. Y esto puede o no, no es obligatorio, desencadenar un nuevo episodio depresivo. Profe, pero sí es una etapa, ¿no? De lo que Sí, sería el duelo. sí, pero de nuevo, si tomamos textualmente las 5 etapas de Ross, nosotros decimos, uy, todos los que hacen un duelo tienen depresión. Y no es así. No es depresión clínica, episodio depresivo como diagnosticamos, no, utilizamos el término de otra forma. Llamale síntomas afectivos. Yo debería borrar ahí, para la próxima voy a poner síntomas afectivos. Igual se entendió, profe, se ¿Cómo? entendió. Que Y igual algo que es muy frecuente, porque Gustavo lo explica muy bien acá en el teórico, pero cuando vamos a hacer la aplicación de esto, ustedes tienen que tener en cuenta que el duelo normal es lo más frecuente que van a encontrar. Supónganse que están en una salita de primer auxilio, así que bien. Bueno, en un CAPS, bueno, van a haber muchos pacientes con duelo. Ahora, ¿todos esos pacientes tienen que hacer tratamiento? No. Tener que evaluar. Yo les he puesto como pregunta, ¿cada paciente que está atravesando un duelo debe hacer un abordaje psicoterapéutico? No, porque por definición el duelo es un proceso normal y tengo que ir a evaluar si necesita o no, como evaluaré si necesitará psicofármacos o no. Y otra cuestión, que ustedes tienen muchísimas dificultades, es en pensar en que no, la verdad que no tienen que abordar una persona que tenga duelo. Y un médico generalista debe hacerlo. Tiene que tener conceptos básicos para saber manejarlo. ¿Cómo se maneja? Si es un duelo normal, tendrá el apoyo en la familia, tendrá apoyo en su entorno y no requerirá más que eso. Y si uno piensa como profesional que requiere más, evaluará y hará la derivación pertinente por ahí a un espacio psicoterapéutico, que son los mínimos, los menos, y muchos menos aún son los que van a necesitar psicofármacos. Si me permiten retomar el ejemplo de los 2 hermanos que vinieron con la mamá que había muerto el padre 5 días antes, ese día me dediqué a escucharla, se descargó, quedamos que nos veníamos en 15 días, vinieron en 15 días y me dice, doctor, la verdad que ya estoy aliviada, o sea, no continuó ningún tratamiento. Claro. Volvió, creo que por respeto, porque ya tenía el turno nada más, y nada, ya, si no todo el mundo que se le muere un ser querido tendría que hacer De psicoterapia. todas maneras, chicos, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es el impacto en la funcionalidad de la persona, cómo impacta en la vida de la persona. Porque si tiene síntomas depresivos, estás diciendo, estábamos hablando, y no de depresión, si tiene algún síntoma a lo largo del tiempo, siempre tengo que ver cómo impacta en la vida. No puede trabajar, no puede seguir con su actividad académica y demás. La verdad, 4 años es un montón y tengo que hacer algo. Ahora, no, de vez en cuando ve la madre la foto de la madre muerta, llora, pero se recompone y sigue su vida normal. ¿Por qué voy a patologizar algunas cosas que no tendrían que ser patologizables? Yo tuve un paciente que durante 5 años fue todos los sábados al cementerio a llevarle flores a su hermano. A ver, después hacía una vida normal. Totalmente, a ver, por supuesto que fue, imagínense que alguien que hace esto, ni bien murió, la pasó muy mal durante mucho tiempo, después cada vez que veía una foto, pero digamos, ya para el segundo año, para el primer año, era el rito, si ustedes quieren, de ir todos los sábados al cementerio a llevar flores. Tengo otra señora que se le murió su hija de 19 años en una ciudad del interior, iba todos los fines de semana caminando al cementerio.
pero después hay una vida normal. A ver, si ella tenía la necesidad de hacerlo o por su hija, o para que los demás vean cuánto la quería y todo lo que hacía por ella, o para diferenciarse del esposo que no la iba a ver nunca al cementerio. Fíjense, el esposo de esa señora jamás, no pudo ir al cementerio nunca. Nunca. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que la señora quería más a la hija que el señor? Son distintas formas de expresar, de reaccionar, de afrontar. Pero digamos, Profe. estos dos ejemplos, termino acá, estos dos ejemplos de ir al cementerio caminando todos los fines de semana o ir al cementerio a llevar flores todos los fines de semana durante años, no me permiten a mí, o sea, ¿en qué parte del criterio diagnóstico de depresión dice ir al cementerio significa depresión? Si después tiene una vida que sin inconvenientes. Sí, me ibas a hacer una pregunta. Sí, profe, ¿tiene algunas personas que pasan por el duelo y se pasan riendo? ¿Y cómo hacemos, cómo procedemos con la persona tipo, la clasificamos como depresiva delante de ese síntoma que clasificamos hace poco? O no sé, ¿cómo actuamos en ese caso? La verdad que solamente que con, a ver, diciéndome, se ríe y no sé qué decirte. ¿Qué pasa con toda la vida de ese paciente después? Porque si se ríe y después, después se queda el 60% del tiempo en la cama y no puede arrancar, pero cuando se levanta se ríe, se ríe, se ríe, alguien te diría, mira, es un mecanismo de defensa, pero la verdad que no está muy bien que digamos. Yo no sé qué decirte, porque con esa sola característica no te puedo hacer un diagnóstico. Si de repente, no sé, querés hablar del tema, querés hablar de la muerte, de la pérdida, y capaz ahí podría ser más negación que depresión, justamente. Y también sería una etapa del duelo, quizás. La gente que no quiere hablar del tema lo evade y capaz lo evade riéndose o hace de cuenta que no es tan grave. Por Sí. ahí tiene que ver más con la Lo negación. que decís, lo que te quiero decir es que no crean que quien no quiere hablar de un ser querido muerto es negación. A ver, mucha gente, chicos, hay otras, miren, otro. Por ejemplo, cuando se muere alguien, ¿ustedes les van a recomendar que saque todas las fotos de la casa? ¿O al contrario, les van a recomendar que empapele la casa con fotos del que se murió? ¿Qué me dicen? Bueno, eso depende Una de de las cada dos, uno. lo que le Sí, haga bien a esa depende, porque persona. si mirar la foto todos los días le hace que llore cada 2 horas, entonces le va a recomendar que saque la foto. Exacto, eso es sentido común. Tengo un señor que me consultó hace 2 o 3 años atrás, nunca conocí a la mujer, se había muerto una hija de unos 20 años. Me dice, doctor, entonces me empezó a contar que la esposa estaba muy mal, muy mal, muy mal. Francamente estaba muy mal. No me atrevo a decir si solamente era depresión o ya tenía, porque me dice, doctor, nos quedamos sin amigos. Yo le cuento. Mi mujer en casa hizo como un santuario. Puso una mesita, bueno, con 10 fotos de ella, el pelo de cuando la bautizamos, los anillitos, los cositos, le prende vela y a cada amigo que entra a casa, antes de cebarle mate, lo lleva ahí, se quedan como 10 minutos parados. Y seamos sinceros, chicos, a mucha gente no le es fácil tolerar el llanto o la pena de otra persona. Hay muchos médicos, yo tengo colegas médicos que me dicen, yo te trato un paciente con cáncer, no tengo problema, y le saco el corazón con la mano si tengo, pero bancarme los 2 minutos que llore enfrente mío, ustedes se lo bancan nada más. Bueno, imagínense que si el médico no está preparado para esto, vos vas a la casa de un amigo y la madre te agarra y te dice, ay, vení, fíjate, y se pone a llorar y pone a recordar y te tiene 10 minutos en un rito del cual no tenés ganas de participar. Entonces, no todos reaccionan igual, eso no es muy habitual ni normal que digamos, pero imagínense que el esposo no pudo hacer que las, consultaba él conmigo, no pudo hacer que la señora se siente adelante mío para hacerle pasar lo que, porque además, después hay en algunas personas está la creencia que si más sufro y más demuestro que la quería o que lo quería. Y no es así. Perdónenme, pero no es así.
Recuerden esto. Yo les suelo decir a los pacientes cuando consultan por algo que se repara psicoterapéuticamente, no sé, alguien que perdió el trabajo o alguien que perdió a su pareja, que perdió porque lo dejaron, no porque se murió. Le digo, el bienestar con la psicoterapia no va a ser cuando yo te haga recuperar a tu pareja o al trabajo, porque si no, todos los que consultan porque alguien se muere, mejor que no consulten porque yo no puedo hacer resucitar a nadie. Entonces, justamente me gustó la frase de Frank, que cuando no se puede cambiar una situación porque el tipo ya te dejó, el laburo te echaron o tu papá se murió, es como hacemos para cambiar nuestra actitud frente a eso. Y esto a veces, para algunos, es bastante fácil y de hecho no consultan por eso, y para otros es muy difícil. Yo termino acá. No sé si ustedes quieren hacer preguntas. Si no, nos Yo tengo una dejamos. pregunta. Uh-huh. Yo quiero preguntar, en el caso de una persona, no sé, por ejemplo, no sé, le atropellan al perro, se queda sin trabajo, le pasa de todo y aparte pierde a un ser querido, ¿eso sería reactivo o a largo plazo? Porque a largo plazo podría ser endógeno. Sí, pero lo que pasa es que vos ya estás dando por sentado, por cómo lo expresás, de que esa persona sí o sí va a ser una depresión. No, obvio, en el caso de que le hicieran. Y yo conozco el que le atropellaron el perro, lo dejó la mujer, el hijo se murió, se quedó sin casa y no hace una depresión. Claro. No es obligatorio que frente a la adversidad... A ver, es raro, volviendo al ejemplo que preguntaba el otro compañero, es raro que frente a la adversidad uno se ría y esté feliz. Pero no es obligatorio que frente a una sucesión de hechos desagradables terminemos deprimidos sí o sí. No.